Buenas noches, estamos en la clase de estática. De igual manera, el doctor Gómez nos asignó argumentar sobre la importancia que tiene la estática en lo que es la ingeniería civil. Bueno, igual el grupo lo compone Joel Espinosa, Carlos Mejía, Dorlan Ortiz y su persona. Bueno, antes de destacar lo que es la importancia de la estática para la ingeniería civil, retomaremos lo que son los conocimientos nuevos que adquirimos en la clase pasada con el profesor, donde el profesor nos hizo definir a nuestra manera lo que es el concepto de la estática a través de experiencia y lo estudiado, pues. Y nosotros concluimos en la clase que la estática, analiza los cuerpos en reposo. Tiene dos elementos fundamentales que son lo que es la fuerza y el momento. Es decir, estudia el equilibrio de las fuerzas en lo que son los sistemas físicos en equilibrio estático, o bien de otra manera un estado en que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. Bueno, ese punto de equilibrio al que nos referimos, ese punto de la aplicación de las resultantes de las fuerzas de la gravedad que la Tierra ejerce sobre todas esas fuerzas. Cada una de las partículas que se encuentran constituidas por un cuerpo se llama centro de gravedad. Entonces de ahí nosotros podemos partir o deducir que ese equilibrio puede tener tres clases referente a ese centro de gravedad. El primero sería estable. La primera clase sería estable, o sea, como por ejemplo un péndulo, una plomada o una campana. El centro de gravedad de estos elementos está por debajo del punto de suspensión. La segunda clase puede ser el punto de equilibrio inestable, como por ejemplo el bastón. Digamos por ejemplo un bastón de topografía que trae una punta, un bastón sobre su punta. El centro de gravedad sería que está por encima de ese punto, de la punta del bastón, o sea, por suspensión. El tercer elemento sería indiferente o neutro, como por ejemplo una rueda sobre su eje. El centro de gravedad o punto de suspensión son coincidentes en lo que es el centro del eje. Bueno, ahora podemos definir que la estática proporciona, mediante el empleo de la mecánica de sólido rígido, solución a problemas denominados isostáticos, que lo explicará ahora el compañero Dorlan Ortiz. En estática proporciona, mediante el empleo de la mecánica del sólido rígido, solución a los problemas denominados isostáticos. En este problema es suficiente plantear las condiciones básicas de equilibrio, cuáles son: el resultado de la suma de fuerza es nulo, el resultado de la suma de momento respecto a un punto es nulo. Estas dos condiciones, mediante el álgebra lineal, se convierten en un sistema de ecuaciones, y la resolución de estos dos sistemas de ecuaciones es la solución de condición del equilibrio. Existen dos métodos de resolución de este tipo de problemas estáticos: mediante gráficos heredados de los tiempos en que la complejidad de resolución de ecuaciones se evita mediante la geometría, y ahora actualmente se extiende el cálculo en software. La importancia de la estática en la ingeniería civil. Una vez definidos todos los aspectos básicos y conceptos de la estática en la ingeniería civil, en nuestra homologación como grupo logramos tener como conclusión que la estática es una de las materias de suma importancia para lo que es la ingeniería civil o ingeniería en construcción, ya que con los resultados de la estática nosotros podamos lograr hacer diseño, ya que en las ecuaciones, en los resultados de las ecuaciones y diagramas, nosotros podemos definir el tipo de material que podemos utilizar, la resistencia de los materiales, ya que en estos resultados nos arrojan los que son como resultados la torsión, el pandeo, la deflexión, en este caso de una columna, ya sea para la elaboración de diseño de un puente,
o en una viga de un puente, o allá sea de un rascacielos. La estática logramos nosotros como grupo entender que es una de las materias de suma importancia, ya que nos arrojan todos estos datos, y en la construcción son de suma importancia, ya que también para nosotros poder tener acceso a trabajos constructivos necesitamos realizar memorias de cálculo, y la estática es una de las materias de suma importancia para obtener esas memorias de cálculo y así poder tener permisos de construcción. La estática nos facilita todo este aspecto para poder definir los tipos de materiales, para poder definir la longitud de los elementos, los peraltes de la viga, las secciones de columnas, etcétera, en cuanto a las zapatas también de una edificación. Seguimos destacando la importancia de la estática en lo que es la carrera de ingeniería civil. Tenemos, por ejemplo, su importancia en el análisis de estructuras. Una de las cosas sumamente importantes que destacamos es el centro de gravedad. Esto en el video anterior Pablo lo explicaba muy bien, que tenemos que el centro de gravedad lo podemos determinar, por ejemplo, en esta figura que está aquí. Es importante el centro de gravedad por muchas cosas. Por ejemplo, cuando determinamos el centro de gravedad, determina su estabilidad. También demuestra que en este caso la figura es estable, y con otro concepto que se llama que es metastable. Una vez descubierto el centro de gravedad en las estructuras, podemos determinar lo que es el esfuerzo interno y la tensión de una estructura. ¿Cómo? Por dos comprobaciones. Una se llama comprobación por nodos y la otra se llama comprobación por secciones. Cabe destacar que las comprobaciones por nodos y las comprobaciones por secciones se determinan siempre utilizando la sumatoria de la fuerza en el eje X y la sumatoria de la fuerza en el eje Y.